Bienvenidos a su espacio de opiniones, gracias por acompañarnos. Estamos, como ya lo hemos dicho, iniciando la semana y por supuesto también el trabajo de opinión pública, que es nuestro objetivo en este espacio de todos los días, el espacio Opiniones. Gracias por acompañarnos también a quienes nos están sintonizando vía radio, las radios de Ágape en el oriente y occidente del país. Vamos a hablar hoy de las encuestas. La semana pasada casi teníamos en su totalidad ya completas las mediciones de las casas encuestadoras más importantes. Borges y Asociados, Vox Latina, Mitoski, el CIOPS de la UTEC, Diario El Mundo, LPG Datos, hicieron sus mediciones, también la UCA. Y vamos a centrarnos en esta última, precisamente considerando que en la parte de las universidades es quizás la parte más neutral donde se puede hablar de estas mediciones. Las demás mediciones todas tienen un compromiso con los medios de comunicación que pagan por ellas, y en el caso Vox Latina, que es la medición del partido FMLN. Por lo tanto, creemos importante platicar sobre estas mediciones y sobre los resultados de las mismas con la UCA. Janet Aguilar, directora de Yudop, con nosotros. Bienvenida, Janet, como siempre, a este espacio. Días. Muchísimas gracias y como siempre encantada de estar contigo y con tu audiencia del Canal 8. Ha sido de manera muy singular estas encuestas, lo que señalan. Tenemos algunas que hablan de empate, hablan de Arena arriba del FMLN por pocos puntos, pero la de la UCA habla de 17 puntos de ventaja para el FMLN, y eso es importante destacarlo. O sea, nuevamente tenemos encuestas que están tan distanciadas una de la otra que hace pensar que entonces los salvadoreños ya no deberíamos de fijarnos en las encuestas o no deberían ser un elemento a tomar en cuenta. ¿Cómo lo están analizando? Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Era esperable que en este periodo, justo en la antesala de la elección presidencial, surgieran estos resultados, ¿no? Tal y como lo había venido marcando la tendencia de los últimos meses, encuestas de algunas casas encuestadoras marcando una pequeña diferencia entre Arena y el FMLN, y otras encuestas como la nuestra marcando una brecha. Obviamente ya en la antesala de la elección esperábamos que los números hubieran cambiado. No obstante, en el caso de nuestra encuesta, quizás uno de los principales hallazgos es que la tendencia se mantiene, y básicamente en términos numéricos la ventaja que mantiene el FMLN sobre Arena se mantiene de manera casi constante. Hemos venido básicamente desde mayo encontrando diferencias 14, 15, 16 puntos. En esta oportunidad son 17.6 puntos porcentuales de diferencia frente a Arena, ¿no? ¿Por qué le parece lógico que tengamos este tipo de encuestas ahora? ¿Por qué le parece que era de esperarse? ¿Hay alguien manipulando las encuestas o ahora sí podríamos hablar de realmente una campaña basada en encuestas? Es difícil decir a ciencia cierta quiénes están manipulando las encuestas, digamos, dado que no conocemos pormenores de la manera en que lo hacen. Sin embargo, nosotros insistimos en decir que es importante también ver desde dónde y para quién se hacen las encuestas, es decir, las de los medios de comunicación y sobre todo las de los medios escritos, responden a determinados intereses de la derecha, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Diario de Hoy, es la voz oficial de la derecha en el país. En ese sentido, hay intereses políticos, intereses sectoriales muy claros. Eso no significa que estén manipulándolas, sino que, digamos, hay un marco de trabajo, hay de alguna manera una finalidad que busca también contribuir a generar opinión pública, ¿no? No podría decir en qué se basan las diferencias, pero sí es interesante señalar que estas encuestas habían venido marcando una pequeña diferencia. Sin embargo, a medida avanza la contienda, esta diferencia se estrecha y en algunos de los casos hemos encontrado ya encuestas en donde Arena aparece arriba del FMLN. Entonces, era algo que se había venido anticipando, dada la tendencia que ellos habían venido marcando. No podría decir si esto adolece a razones metodológicas, a razones del manejo técnico, al diseño muestral, pero obviamente son encuestas distintas. En el caso de la nuestra, bueno, son encuestas que habitualmente realizamos tanto en periodos electorales como en periodos normales de la vida del país, y tienen como
objetivo contribuir. Ahora, esta encuesta de ustedes se le dio hoy poca difusión, pero en algo de lo que se publicó, creo que fue en el diario El Mundo, no solo no se publicaban los resultados, sino que decía que había sido una encuesta manejada con preguntas viejas, porque ustedes incluían todavía a PDC, a PCN en estas preguntas y se preguntaba sobre si hubiera segunda vuelta. Entonces se daba a entender de que había sido un desfase en esas preguntas. Sí, ese es parte justamente del manejo tendencioso que muchos medios hacen, incluso cuando la cubren, ¿no? Aparte de que la cubrieron mucho, pero muy pocos lo publicaron. Se dio lo que comentábamos con un colega, un apagón de información, es decir, parecía que no se había publicado nuestra encuesta porque muy pocos medios la retomaron y la publicaron. Ciertamente, bueno, en el caso de nuestra encuesta, no es que se publica con encuestas viejas, sino que la encuesta se inicia la aplicación del campo en un periodo en el que todavía no habían salido de la contienda presidencial el PDC y el PCN. ¿No? En ese sentido, no es que sean encuestas viejas, sino que se consideró en un momento coyuntural en el que se contemplaba una participación más plural en la contienda presidencial. Es por eso que hay algunas preguntas que están referidas a PDC y a PCN, pero en términos generales, todos los indicadores electorales, o buena parte de ellos, miden también la comparación Arena-FMLN. Ahora, Janet, entremos un poco a los datos. ¿Qué es lo que dice esta medición, aparte de los 17 puntos de ventaja en preferencia electoral de voto presidencial? Sí, justamente yo creo que más allá del dato de intención de voto es importante poner en contexto este dato, porque esto nos ayuda justamente a entender el comportamiento político en un contexto más amplio. Quizás uno de los primeros elementos que poca difusión se le da de la encuesta es que persiste entre la gente una valoración política, una valoración negativa de la situación actual del país. La gráfica, por ejemplo, que les estoy presentando al preguntarle a la gente sobre la situación del país desde que entró el actual gobierno, persiste en más de la mitad de la gente la impresión de que el país se encuentra peor respecto a hace 5 años. Yo creo que este indicador es importante en términos de mostrar una valoración más allá del contexto electoral. Hay problemas graves en el país, hay una valoración negativa del rumbo actual. Esto ha sido la constante en todas las evaluaciones que ustedes vienen haciendo. Exactamente, y en los últimos años, como podemos ver también en esta gráfica, es la situación económica la que ha cobrado mayor centralidad en las preocupaciones de la gente. Y de hecho es uno de los aspectos que aparece peor evaluado al momento de preguntar, digamos, cómo evoluciona la situación económica con el actual gobierno. 65.4% indica que la situación económica se encuentra peor hoy día con el actual gobierno. Luego también le preguntamos a la gente si había votado de igual manera en las elecciones de enero, ¿no? Si había votado por el mismo partido o por diferentes partidos, y esta gráfica muestra justamente lo que los resultados develan, ¿no? Que cerca del 18% de la gente cruzó su voto, sin embargo, cerca del 79% de la gente se mantiene consistente en términos de votar por el mismo partido para diputados y para alcaldes. Estas ya son preguntas que tienen que ver con la elección anterior, con el proceso de alcaldes y diputados. Exactamente. Nuestra encuesta no solo incluyó preguntas relativas al próximo proceso electoral o al actual proceso electoral, sino también incluyó una serie de indicadores para conocer cómo había valorado la gente el pasado proceso del 18 de enero, ¿no? Esto es muy importante, si cruzaron voto o no. Este dato revela que sí hay un porcentaje importante que logró hacer el cruce de voto, que algunos consideran esto como una madurez política. ¿Podríamos hablar de madurez política en cuanto a que nuestro proceso va mejorando? Ciertamente, yo creo que este es un indicador interesante en términos de que hay criterios distintos que pesan a la hora de decidir por quién votar, tanto a nivel legislativo como a nivel municipal. Hemos hablado que en el ámbito municipal los liderazgos